Buenos días compañeros, buenos días compañeras y profesor. Nosotros como grupo le presentamos la teoría ecológica de Uri von Frombrainer. Uri von Frombrainer, nacido en Moscú el 29 de abril de 1917, fue un psicólogo ruso que describió la teoría ecológica sobre el desarrollo y el cambio de conducta en el individuo a través de la teoría de sistemas ambiente que influyen en el sujeto y en su cambio y desarrollo. Su estudio supone una de las teorías más emergentes y aceptadas de la psicología evolutiva actual. La teoría ecológica de von Frombrainer es una de las explicaciones más aceptadas sobre la influencia del medio social en el desarrollo de las personas. Esta hipótesis defiende que el entorno en el que crecemos afecta a todos los planos de nuestra vida. Así, nuestra forma de pensar, las emociones que sentimos o nuestros gustos y preferencias estarían determinados por factores sociales. Desde su creación, la teoría ecológica de von Frombrainer ha servido de base para estudios de muchas disciplinas. Esta teoría, para entender mejor el desarrollo de la conducta humana y cómo se construye a través de la educación infantil, la teoría ecológica de von Frombrainer es una de las mejores explicaciones que hay sobre cómo influyen los distintos grupos sociales en la vida de una persona. Esta teoría expone la hipótesis que el entorno en el que crecemos es determinante y afecta nuestra forma de pensar, las emociones o incluso nuestros gustos. El entorno del niño está formado por sistemas de relaciones donde cada sistema contiene al otro. Los 5 sistemas están relacionados entre sí. De esta manera, la influencia de uno de ellos en el desarrollo del niño depende de su relación con los demás. Además, están ordenados de los más cercanos al niño hasta los más alejados de él. Por otro lado, un cambio de entorno puede influir en la persona, así es normal de la manera cambia el rol social dentro de uno de los sistemas, de más cercano a la persona al más alejado. Los 5 sistemas yo les hablaré sobre el microsistema. El microsistema está formado por los grupos que tienen contacto directo con el niño. Pueden existir muchas posibilidades distintas, algunos de los más importantes son la familia, la escuela. La relación entre el sistema y el desarrollo del niño es evidente, pero se produce en ambas direcciones. Así, las creencias de los padres afectan directamente a cómo acabará siendo el niño. Sin embargo, este también es capaz de modificar la perspectiva de los miembros de su familia. Lo mismo ocurre en el colegio con el resto de los grupos que forman parte del microsistema. Estos sistemas influyen y mucho en el niño, ya que si se rompen relaciones, el niño no tendrá los recursos necesarios. Por ejemplo, los niños que no encuentran afirmaciones en la relación niño-padre en el momento oportuno, las buscarán en lugares y entornos inapropiados. Estas deficiencias son visibles en la adolescencia con conductas antisociales o faltas de autodisciplina. Otro aspecto de su teoría es el efecto mariposa. El pequeño cambio en la vida de un sujeto puede provocar un efecto enorme en un sistema dinámico. Es decir, von Frombrainer se preguntó si el aleteo de una mariposa en Brasil puede producir un tornado en Texas, pronunciada por el experto en clima Edward Lorenz. La posibilidad de que ese estímulo pequeño pueda provocar el gran movimiento se aplica a los pensamientos y las acciones de los hombres, en cómo las ciencias naturales, un cambio mínimo, un pequeño gesto o una sola palabra pueden generar un efecto impresionante. Nosotros en nuestro trabajo lo aplicamos mucho, debido a que nuestro trabajo es especialmente basado con niños y para nuestra carrera, por ejemplo, la educación física, es bastante importante ver los entornos sociales en los que vive el niño. Muchas veces nos preguntamos por qué los niños se comportan mal, pero tienen una familia detrás, que tal vez ese es el indicado del por cual los niños tienen ese comportamiento, o simplemente por las juntas de donde vive. Es un factor bastante importante dentro de la teoría, que la explica muy bien, porque los niños y todos van creciendo mediante un rol social en el cual se van desenvolviendo y van desarrollándose así por mucho tiempo y se acostumbran a esa idea. Es por ende que la teoría ecológica es acertada de Uri von Frombrainer, porque los niños crecen con las distintas capacidades y todo el pensamiento que le enseñan sus padres en casa o eso. Es por eso que los trabajos que hicimos con el profe Jorge Vallejo involucramos harto a Uri von Frombrainer, porque dentro de todas las teorías y los trabajos trabajábamos harto con lo que es competente para los docentes. Los docentes debemos ser capaces de manejar todo este tipo de cosas y saber todos los estándares y cómo manejar las situaciones. Pongo un ejemplo. En un colegio me exigen que todos los alumnos tengan buenas notas. Yo tengo que aprender desde qué parte viene cada alumno, tengo que conocerlos bien para saber su realidad, saber cómo aprende mejor, de qué manera aprende él,
para así llevar una buena educación y hacer que él aprenda de una buena manera. Porque es fácil que yo a todos le haga la misma prueba y le enseñe de la misma manera, sabiendo que todos son mentes diferentes y todos aprenden de manera diferente. Por esto, como docente, yo tengo que ser capaz de ver las distintas realidades de todos los alumnos, porque todos vienen de distintas partes, todos aprenden de diferentes formas, y es por eso que yo no puedo ser desigual y enseñar a todos de una misma manera. Es por eso que esta teoría se ocupa bastante y uno como docente debe manejarla por completo. ¿Por qué? Porque simplemente explica los factores en los cuales uno se va a desenvolver a futuro, como futuro docente o en general en la vida. Porque uno no puede discriminar a alguien sin saber su pasado o lo que vive día a día, tal vez sufrimiento, tal vez lo golpean en las casas. Es una cosa que como cada profesor debe manejar. Y dejando todo este trabajo de lado, a modo de conclusión, yo pienso que a los niños uno tiene que conocerlos. Para ser profesor uno tiene que tener vocación y buena participación con ellos, porque si uno no tiene vocación, por ende uno será, por decir, un mal profesor. ¿Por qué? Porque si yo no me interesa que el niño aprenda y voy simplemente porque me paguen, no es la idea. El niño al final se va a frustrar, no va a aprender, y lo que buscamos nosotros es formar futuros profesionales. Y para esto nosotros tenemos que poner todo de nuestra parte para que ellos aprendan de una buena manera, se sepan desenvolver en un futuro en las universidades, en lo que quieran estudiar. Y por ende que a mí, por ejemplo, me gusta mucho esta carrera, porque yo quiero que los niños aprendan y algún día sean grandes personas y personas, por ejemplo, reconocidas, que no sean cualquier basura, se le podría decir, como algunos tratan a sus alumnos. Es importante que ellos se manejen dentro de muchas áreas, aprendan muchas cosas, aprendan a pensar por sí solos y que no crean todo lo que les dice. El profesor nos enseñó bien todo esto y por eso es que nosotros como docentes tenemos que preparar a unos futuros profesionales en los cuales ellos sepan desenvolverse, sepan manejarse, sepan cómo respetar, porque es bastante importante el respeto, y sepan cómo manejar distintos casos en un futuro, porque para eso estamos, para prepararlos a ellos, para que sean un futuro con personas responsables, respetables, y que ellos sigan creando vida y darle un ejemplo, por así decir, de cómo ser buenas personas, de cómo manejar distintos hábitos. Y para mí fue bastante importante trabajar esto porque me enseñó a aprender a valorar algunas cosas, a cómo actuar yo como profesor. Tengo ahora distintas perspectivas de cómo ver los casos, por ejemplo, en un colegio o en cualquier parte. Para mí como persona es bastante importante este trabajo, ya que yo seré profesor y quiero enseñarles de una buena manera a mis alumnos, que ellos aprendan bien y no juzgarlos por su apariencia, porque es lo principal que hacen algunas personas y no es la idea. Por ejemplo, a mí no me gustaría que me juzguen por mi apariencia sabiendo que no me conocen. Y es por eso que yo como profesor voy a intentar hacer lo mejor posible, aplicando toda esta, y nunca olvidar ni nunca dejar de enseñar a todos que nunca es tarde para aprender algo nuevo. Uno siempre aprende todos los días algo nuevo. Por eso que me gusta esta carrera, me gusta estudiar. He tenido problemas para entrar a las clases, pero igual trato de ver alguna y tratar de aprender lo más posible dentro de lo que se puede por el ámbito de esta pandemia. Y eso, un mensaje de que todo se
El mesosistema corresponde al segundo sistema de la teoría ecológica de Uri von Frembrenner. Esta se encuentra directamente relacionada con el microsistema, el cual ya ha sido explicado anteriormente por mi compañero. El mesosistema corresponde a la participación activa que tiene una persona en dos o más entornos, o también podríamos decir que es la vinculación que existe entre microsistemas. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, tenemos por un lado el microsistema del colegio y por otro lado tenemos el microsistema de los amigos. Estos microsistemas actúan por separado, pero en el mesosistema estos se vinculan. Podríamos decir que el mesosistema a la vez está compuesto o conformado por microsistemas que a su vez se relacionan entre sí, y que el mesosistema se amplía a medida que una persona va ingresando en nuevos entornos. Los elementos que componen el mesosistema podríamos encontrar el flujo de información. ¿En qué consiste el flujo de información? Es que entre el mesosistema y los microsistemas existe un flujo de información en el cual una persona, en este caso, actúa como puente o comunicador entre estos. Por ejemplo, un alumno de un colegio tiene un diálogo o una comunicación con su profesor, pero a la vez este mismo alumno tiene un diálogo o tiene una comunicación con su familia. En este caso, los microsistemas que ya están separados se interrelacionan por medio de este alumno. La frecuencia con la cual se realizan las comunicaciones en cada uno de los microsistemas va a depender en cómo estos influyen en el sujeto, o a la vez en cómo el sujeto puede influir en estos microsistemas y en cómo se desarrolla en cada uno de estos. Otro elemento que encontramos es la potenciación de conductas. Podríamos decir que este elemento es el que influye en una mayor manera el comportamiento o el desarrollo de una persona. ¿Por qué? Porque conductas que la persona puede aprender en un microsistema son reforzadas por otro microsistema. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, a un niño en su colegio se le enseñan determinados valores. Estos mismos valores se los enseña a su familia, por otro lado, en otro microsistema. De esta manera, estos valores que le son entregados al niño en dos microsistemas distintos refuerzan un mismo comportamiento. El microsistema, de forma aislada, nos sirve para representar una realidad social de una persona. ¿Por qué? Porque el microsistema se basa solamente en una realidad determinada. Por ejemplo, la realidad del colegio, de la familia o de los amigos. En cambio, el mesosistema permite observar desde un punto de vista más integrador, ya que este analiza dos microsistemas de una manera conjunta, lo cual permite ver de una mejor manera cómo el entorno influye en el desarrollo de la persona. ¿Dónde se puede usar esta teoría? Considerando que esta es una teoría dinámica, la cual, viendo los cambios que se producen en el entorno de la persona, se puede ver cómo estos influyen en el desarrollo de esto. Un ejemplo de esto, como lo podemos ver en el caso que con mi grupo vimos durante el año, que corresponde al establecimiento educacional Carlos González Cruchac, en el cual los alumnos tenían un cierto tipo de comportamiento. Y el mesosistema se puede utilizar para ver cómo los microsistemas de cada alumno, por ejemplo en su casa y en el establecimiento educacional, cómo estos afectan en su comportamiento o en el desarrollo de esto, ya sea de forma positiva o de forma negativa. Mayoritariamente se podía ver un tipo de comportamiento más negativo, con alumnos desordenados, alumnos que no respetaban tanto la autoridad, y esto puede ser porque en su microsistema familiar o en el de su entorno no sea un microsistema que es positivo para el alumno, y esto se puede ver potenciado dentro del colegio con las actitudes que tienen los otros compañeros o sus compañeros de clase o de colegio, con lo cual si también tienen conductas negativas, las conductas negativas que ya trae el estudiante desde afuera se ven potenciadas dentro del establecimiento educacional por los otros estudiantes. También se puede dar el caso contrario, en el que tal como lo observamos dentro de las salas de clases, había ciertos casos en que los alumnos no tenían un comportamiento desafiante, sino que más bien era un comportamiento
en el cual ellos participaban en clases, ponían atención, eran respetuosos con el profesor. Aquí puede ser que en el caso de que en su microsistema de su familia, por ejemplo, no tenga ciertos comportamientos o influencias negativas, pero se da el caso de que en el colegio, como otro microsistema, se ve rodeado el alumno de ciertas conductas que no son positivas. En este caso, el mesosistema del alumno, al tener condiciones contrarias u opuestas, el alumno sigue presentando una actitud que no es negativa. Se mantiene cierta actitud que es la que viene, podríamos decir, que desde su hogar, en la cual el alumno es respetuoso, participativo, colaborativo con sus compañeros también. Cabe destacar que la teoría de Bronfenbrenner, si bien nos permite analizar cómo los factores externos de la persona influyen en el desarrollo de esta, no nos indica de manera completa cómo esto influye en la persona, ya que también existen otro tipo de factores que influyen de manera tanto positiva o negativa en el desarrollo de la persona. Y estos otros puntos se pueden ver en otras diversas teorías, las cuales abordan estos temas de manera más profunda. También podríamos decir que las notas de un alumno no reflejan, en este caso, la totalidad de lo que pasa dentro del alumno. Porque, por ejemplo, se puede dar el caso de que el mesosistema del alumno presente ciertos problemas con los cuales el alumno no va a tener como una motivación para, en este caso, estudiar. Y esto se puede ver reflejado en malas calificaciones, lo que a su vez no refleja, en este caso, cómo es el alumno en sí. A modo de conclusión, podría decir que los contenidos vistos durante el semestre en la cátedra son de utilidad para que nosotros como futuros docentes, en este caso, podamos comprender cómo los factores, tanto internos de una persona o externos de la persona, en este caso de nuestros estudiantes, futuros estudiantes, influyen tanto en su desempeño. Pero no solo en su desempeño escolar, sino que también en cómo estos se relacionan socialmente, ya sea con sus compañeros, con su familia, con sus profesores. Hola, mi nombre es Benjamín Maraboli Rocha y yo les voy a explicar en qué consiste el tercer nivel de la teoría de desarrollo ecológico de Uri Bronfenbrenner. Bien, básicamente este tercer nivel, el cual se denomina exosistema, consiste en, por así decirlo, un entorno en el cual el individuo, como lo vamos a llamar, no va a participar de forma directa, pero que se va a producir o van a producirse hechos y acciones que van a afectar al funcionamiento del entorno del individuo, pero de una forma indirecta. La persona, como lo dije anteriormente, no va a participar de este entorno, aunque podría darse el caso de que sí ocurriera, lo que ya no dejaría de ser un exosistema y se convertiría nuevamente en un microsistema. Bien, entonces como esta persona no participa en este ambiente, en donde hay actores o miembros que conforman este microsistema, pero del cual el individuo no participe, va a generar cambios o alteraciones en cuanto a su desarrollo. Bien. Uno de los ejemplos que se podrían dar en cuanto al exosistema es uno de los más comunes también, es el lugar de trabajo de los padres, o también sus relaciones laborales, por así decirlo, ya que dentro de este ambiente laboral podrían verse afectados la forma de pensar de los padres, también el tiempo libre que estos ocupan con el individuo, e incluso algunas emociones que estos llegan a experimentar y que también van a afectar finalmente al niño o al estudiante, por así decirlo. En este sentido, podríamos hablar de que las opiniones que se generan acerca del individuo van a modificar este desarrollo personal, ya que, por ejemplo, la opinión de los apoderados del individuo, la opinión de los amigos del hermano, la opinión
no sé, de algún vecino quizás. Todo esto va a ir modificando este desarrollo, ¿ya? Que son factores netamente externos al individuo que lo van a afectar igual. Por ejemplo, al fin y al cabo podemos relacionar que los individuos más próximos a esta persona van a generar este cambio en el desarrollo personal, ya que podríamos hablar de que, no sé, volviendo al ejemplo de los padres y apoderados, que pueden generarse quizá un estrés laboral, un cansancio mucho mayor, el cual va a poder dificultar las interacciones posibles con el estudiante o el niño en sí, ya que tendrán poco tiempo para conversar con él, tendrán quizá menos tiempo para ponerle atención, y esto lo que al final va a ir generando que este individuo posiblemente se sienta solo, con poco apoyo de parte de sus padres, y que va a ir generando un cambio en su desarrollo personal. ¿Cómo aplicamos nosotros esta teoría ecológica de Bronfenbrenner? Bien, nosotros en los dos trabajos que pudimos realizar durante el semestre pudimos utilizar esta teoría ecológica dentro de lo que eran los factores que repercutían en el aprendizaje y desarrollo de todos los individuos insertos en un sistema educativo. Como nosotros nos referimos a un colegio con, por así decirlo, dificultades, donde asisten alumnos que tengan algún cierto de necesidad económica, o son diversos contextos sociales los que están presentes ahí, pudimos observar que todo este ecosistema que se generaba irrumpía en cuanto al desarrollo de los alumnos. Bien, las opiniones que los profesores vertían sobre ellos generaban en cierto modo una capacidad de pensamiento de nosotros hacia ellos. Por ejemplo, si nos decían que un alumno era conflictivo, que se comportaba mal, etc., nosotros nos perfilábamos una imagen de este alumno y del cual jugábamos sin siquiera conocerlo. Y esto es lo que se puede observar en cuanto a este ecosistema, el tema de que nosotros seamos quizás estudiantes en práctica y podamos haber observado este trato, esta interacción entre docente y alumno, entre alumno y alumno en el patio de la escuela, pudo generar también que nosotros cambiáramos o que influyésemos de alguna forma indirecta en el desarrollo personal de cada estudiante que nosotros observamos. En cuanto al segundo trabajo, también nosotros realizamos un plan de mejoramiento del desarrollo y ocupamos esta teoría ecológica, dándole énfasis a cómo afectaban estos factores externos dentro del aprendizaje y del desarrollo. Básicamente nos enfocamos en cuanto a este comportamiento que existía en las salas de clase, quizá por ejemplo a las conversaciones que se podían obtener en las reuniones de docentes, y cómo vimos más allá de esto, en cuanto a cómo se relacionan los docentes, en cómo hablan acerca de sus propios alumnos y cómo entre los mismos docentes van forjando imágenes acerca de esto, y a veces sin siquiera conocerlo o entablar alguna conversación con ellos. Y esto lo vimos súper importante, ya que verdaderamente afecta sí o sí el desarrollo de la persona. En este caso, en contexto educativo, nosotros tenemos que ver por un lado positivo y tratar de mejorar todas las actividades que se pudieran hacer en pos de una mejora del desarrollo personal de cada uno de los estudiantes, viendo siempre el tema del factor externo que existe dentro del establecimiento o que existe fuera de él también. Todos estos factores que van a intervenir en la forma del desarrollo y la forma de aprendizaje de cada uno de los y las estudiantes. A modo de reflexión personal acerca de esta teoría, puedo
confiar plenamente en que esta teoría puede ser aplicada, puede ser observada y analizada críticamente por cada uno de nosotros y nosotras. Bien, esto nos puede acompañar bastante durante nuestro quehacer docente, viéndolo como a grandes rasgos una manera de poder entender a nuestros alumnos, de poder relacionarnos con ellos y entender cómo todos estos factores externos influyen en su aprendizaje, o cuáles serían los factores que están interviniendo en cuanto a su desarrollo, en cuanto a cómo aprenden, y que pueden ser comunicados hacia nosotros, o que nosotros podemos percatarnos y poder mejorar en cierta manera nuestras actividades docentes y las actividades que generamos dentro de la sala de clase. Todas tienen que ser en pos de una mejora del comportamiento, quizás una mejora del aprendizaje, y que será bastante importante en cuanto nosotros egresemos nuestra carrera. Una vez estando inmersos dentro de un sistema educativo, podamos plantearnos y ocupar estas teorías que son bastante útiles para el tema de la comprensión y el acercamiento hacia nuestros estudiantes. Gracias a esto yo puedo reflexionar en cuanto a lo que será mi práctica docente, a lo que será mi rol como futuro docente, y al tema de cómo vamos a ver en un futuro próximo a nuestros alumnos y en cómo los vamos a comprender. Básicamente todas estas sistemas que nos plantea Bronfenbrenner son útiles. Sí o sí van a estar relacionados en cuanto a nuestro entorno educativo. Todos tienen directa correlación con lo que sucede dentro y fuera del establecimiento educativo. Y esto nos hará comprender de mejor manera todo lo que conlleva ser un docente, y el trabajar con más personas que, por así decirlo, son un mundo diferente. Tienen diferentes capacidades, diferentes formas de pensar, y eso hay que seguir fomentando y trabajando en pos de que sean una herramienta de apoyo hacia el futuro de nuestra sociedad, recordando siempre que nosotros somos los futuros formadores de una sociedad que está en desarrollo. Esta sociedad que se genera dentro de la sala de clases luego tiene que salir y formar parte de la, por así decirlo, gran sociedad que existe fuera del establecimiento, a los cuales ellos van a tener que ser partícipes activos, y a los cuales nosotros debemos entregarles todas las herramientas necesarias para que el día de mañana salgan de este establecimiento y puedan cumplir un rol fundamental dentro de la sociedad. Eso sería. Muchas gracias. Y de esta manera llegamos al cuarto sistema que Uri Bronfenbrenner reconoce en su teoría, la cual la denominó macrosistema, y esta está formado por los elementos de la cultura en que vive el individuo, ¿ya? Este nivel influye en cómo pueden expresarse los otros sistemas. Se refiere a algo macro o algo más general, como la cultura en donde se desarrolla este individuo, la cultura en donde se desarrolla, en este caso, el estudiante, el alumno o la alumna. Sin duda va a ser incidente e tremendamente influyente en el desarrollo de este individuo. Un ejemplo de esto puede ser, como la había ya mencionado, la misma cultura en donde se desenvuelve el estudiante o la estudiante. Y también puede ser una religión oficial que pueda tener el lugar donde vive, el estado o la nación donde vive, entre otras cosas bien macro. Hay otro sistema que algunos psicólogos o estudiosos no lo consideran como tal. Sin embargo, Bronfenbrenner también lo propone en una de sus escritos. Y esto es lo que lo que Bronfenbrenner, más bien dicho, denomina como el cronosistema. El cronosistema se refiere al momento de la vida en el que se encuentra la persona en relación con las situaciones que va viviendo. Por ejemplo, una persona que se le fallece un ser querido se va a interpretar muy diferente de acuerdo a la edad que se asuma esa pérdida. Una persona anciana va a asumir una pérdida de una manera mucho, a lo mejor, más dolorosa y más angustiante que una persona con menor edad. Y entre otras situaciones van afectando
en el desarrollo también de este individuo. Por lo tanto, para hacer una recapitulación, conocemos también ya el macrosistema, que es lo más general, los elementos influyentes, las condiciones influyentes más generales al que condicionan e influyen en el individuo, y también el cronosistema, que es cuando el individuo, cuando el ser humano, cuando la persona se encuentra en relación con otras situaciones que va viviendo, y esto también va influyendo en su desarrollo. Ahora también es propicio poder interrogarme y reflexionar, como lo han hecho mis compañeros anteriormente, en cómo nosotros pudimos aplicar esta teoría en nuestras realidades observadas, en nuestros casos seleccionados. Y la verdad no se nos hizo tan complejo, que la realidad de los casos en los que nosotros nos centramos fueron casos, como mis compañeros tal vez les explicaron con anterioridad, fueron casos bien crudos, bien complejos de analizar y convivir en ellos. Casos que realmente se sentía y se percibía, más bien dicho, una carencia de muchos elementos, carencia de mucho afecto, de muchos elementos que realmente, si hubieran sido diferentes en el desarrollo del estudiante o de la estudiante, hubieran a lo mejor sido muy diferente el contexto de lo que nosotros fuimos a observar. Por lo tanto, nosotros siempre nos enfocamos en eso, en el contexto, en la situación que rodeaba a los estudiantes, la realidad que ellos vivían el estudiante. Por lo tanto, fue muy propicio utilizar a este autor, dado que él se enfoca mucho en cómo estas condiciones externas van influyendo en el desarrollo del ser humano, del individuo. Y esto a nivel más particular, a lo que se refiere ya macrosistema, como lo más general, podemos estar observando cómo nosotros, por medio del sistema educacional chileno, esto que es tan general, tan macro, tan estandarizado, tan repartido en partes iguales para todos iguales, sin importar a lo mejor la condición social, la condición económica, la condición emocional que pueda tener ese estudiante. El sistema educacional chileno es mandan diferentes condiciones, diversas rúbricas, diversos productos que son rígidos y que van para todos sin igual. Y es por eso que nosotros, enfocándonos en esa realidad, necesitábamos transformar esa área, necesitábamos modificar esa realidad en la cual el mismo Estado chileno, el mismo sistema educacional chileno estaba pasando por alto. Por esa razón nosotros cayó muy bien esta teoría, y sobre todo macrosistema, al poder nosotros reconocer cómo el mismo sistema educacional estaba segregando y discriminando a quienes, e influyendo en el desarrollo de los estudiantes, que estaba incidiendo notoriamente y en gran manera en el desarrollo personal de los estudiantes, ya que no permite una versatilidad, ya que no permite un amoldeamiento a la realidad, sino que no considera esas variaciones, no considera esas singularidades que muchas instituciones educativas, muchos colegios, muchas escuelas a lo largo de nuestro país están conviviendo con ellas. Y para finalizar, nuestra experiencia en este ramo fue una experiencia muy enriquecedora, ya que pudimos aprender de una manera muy diferente. La verdad, una manera muy distinta a la que nosotros estamos acostumbrados. Y déjame decirte, si tú estás viendo este video, a lo mejor para el comienzo ya de esta cátedra, déjame decirte que a lo mejor en un principio no vas a comprender el por qué esta modalidad, el por qué el profesor realiza clases de esta manera,
pero cuando ya estés terminando la cátedra, cuando ya estés terminando el semestre, vas a querer que el profesor ojalá siga durante todo el año, porque la educación que entrega el profesor Jorge es una educación, es una enseñanza que trasciende toda planificación, que trasciende toda estructura sistemática educacional, sino que realmente se enfoca en conseguir estos aprendizajes, estos aprendizajes de calidad, estos aprendizajes significativos, estos aprendizajes completos e íntegros. Y esto es lo más llamativo e interesante de esta cátedra, que al final sin mucha presión, sin mucha tal vez estrés de parte del docente hacia los alumnos, pudimos adquirir un conocimiento muy rico, y no solamente aprender y adquirir saberes, sino que lo más grande y lo más maravilloso que pudimos realizar en esta cátedra es que pudimos aplicar aquello que se nos había enseñado, pudimos aplicar esos saberes que nosotros fuimos adquiriendo, y ese nivel metacognitivo es elevado y es complejo de desarrollar por otro docente. Sin embargo, el profesor Jorge, como un gran mediador y gran modelador, nos fue orientando, nos fue llevando hacia esa senda, hacia conseguir ese objetivo de no conformarnos solamente con adquirir estos saberes, no conformarnos solamente con comprender tal vez ciertos contenidos, sino que Él nos llevó y nos impulsó aún más allá, con el objetivo de que nosotros pudiéramos llegar a aplicar estos conocimientos. Y eso fue lo más significativo y lo que más rescato yo de esta cátedra: la capacidad docente de nuestro profesor Jorge, que nos impulsa, que nos lleva hacia un área, hacia un desarrollo completamente diferente a lo que estamos nosotros acostumbrados. Tal vez en un principio va a sentir como un choque, porque realmente eso es lo que produce un conflicto en lo que nosotros estábamos acostumbrados anteriormente con otros docentes, nuestra enseñanza media o básica, pero ese conflicto ya se va a ir quitando, se va a ir resolviendo, y vamos a con el transcurso de las clases a entender que la pedagogía, más bien dicho que la docencia del profesor Jorge, nos impulsa a ir aún más allá de lo que muchos otros ramos, muchos otros profesores nos llevan. Así que yo le invito, chiquillos, a que ustedes puedan disfrutar este espacio. Estoy seguro que va a ser un momento en donde ustedes van a aprender mucho, van a aplicar ese conocimiento, donde van a adquirir muchos saberes, mucha experiencia de parte de nuestro profesor, del profesor Jorge. Así que yo le invito a que ustedes lo aprovechen, le hagan muchas consultas. Él se toma el tiempo necesario para responder todas aquellas dudas. No tenga usted ningún temor en consultar, porque el profesor Jorge realmente es un docente de vocación. Bueno, y eso el profesor seguramente lo va a transmitir en una de sus cátedras. Así que lo dejo completamente invitado a que usted pueda aprender a abrir su mente, a adquirir todos estos saberes maravillosos que pudimos nosotros en esta generación poder adquirir para nuestra vida.